Mirko, dobar dan. Alberto. Estamos desde el Centro Cultural Argentino-Croata de San Telmo, en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo estás, Mirko? Muy bien. Siempre hablamos de la gente que nos mira y que nos sugiere cosas, y sugieren que empecemos en croata. ¿Qué le parece? Me parece bárbaro. A ver. Dobar dan, kako ste svi, kako ste Alberto, sve dobro? Dobro. Evo, počimamo naš novi podcast, broj 26, da? Da. 26? 26. I današnja tema je Ante Starčević. To je glavna tema programa. Perfecto. Listo, ya está, cumplimos en croata. Es lindo, tiene razón, bueno, porque eso yo voy a decir. Voy a brindar por Višnja, que sugirió que empecemos en croata. Bueno. Y me pareció muy lindo. Sí, mire. Pero tenemos que hablar en español para que todo el mundo nos entienda. Bueno, libre. Y vamos a decir algo que siempre nos queda, dice, ustedes brindan, toman. Sí, brindamos primero por la patria en cada programa. Y después con esta excelente bebida que Pelinkovac, que viene realmente de Croacia. La hace acá. Sí, la materia prima viene de Croacia. El Pelin la materia prima es de allá y el Pelin es de allá y bueno, la hace acá el señor Mirko, el co-conductor del programa, y nosotros aprovechamos y brindamos. El hacedor del... Que hace cosas, ¿no? El hacedor. Esos títulos raros que nos pone Daniel a nosotros. Daniel. El que maneja los pitutos. Nosotros estamos, los que están atrás, ¿viste? Nos están diciendo. Tenemos que filmar para allá, para que la gente vea qué es lo que hace Daniel atrás de la cámara. Bueno. Exacto. Tengo el criadero de patos. Claro, está con los patos en la mano. Bueno, digamos que, como siempre, el sábado estuvimos... ¿Qué comimos, Mirko, el sábado? Dígalo usted, porque... Comimos shufnudle. Es una comida croata, ¿de dónde? ¿De Eslavonia? ¿O todo Croacia? No sé, sí, eso lo sé mi abuela, qué sé yo. Mis dos abuelas, o sea que puede ser de Slavonski Brod o de Osijek, no sé, pero son unos ñoquis croatas que están buenos. Y se usan para acompañar generalmente carnes de casa y esas cosas así un poco más poderosas, que el ñoqui ese siempre suaviza. Sí. Así sí, que bueno. Lo único que digamos que acá lo único que hacemos fue una vaca. Más o menos. La mesa. Y porque acá hay mucha carne, en Croacia no hay tanta carne, en Croacia es poquitito y mucho ñoqui, acá hay mucha salsa y acá No, realmente estaba rico y la pasamos genial ese día. Mucha gente vino, gracias a Dios que lo que nosotros difundimos y lo que difunde el Centro Cultural está rindiendo sus frutos, porque todos los sábados estamos, no voy a decir lleno, pero mucha concurrencia. Bueno, digamos que la capacidad del salón para el Mundial fue 80 personas y estamos en 25 personas, que es una linda concurrencia, pero no explotamos. 80 personas todos los sábados. O sea que todos los que quieran venir los sábados al mediodía nos van a encontrar acá, y bueno, con las actividades que da el Centro Cultural. Después que agregamos que también hay canciones, música, después de la comida, y siempre las charlas con los croatas, ¿no? Sí, y arreglamos la tele, así que vemos algún videíto también. Pero bueno, todavía estamos en la pretemporada. Exacto. Ahora podemos anunciar así. Yo le tiro dos temitas que vamos a organizar un poquito más el tema del idioma. Además de lo que está ayudando Oscar Chuchkovic, que es muy lindo, pero bueno, vamos a hacer una cosa un poquito más estructurada,
Así que después nos organizaremos con Oscar y con los otros profesores para hacer una cosita un poquito más seria que uno pueda aprender realmente. Y el que no quiere aprender, hacer, como decíamos en un principio, un taller de conversación que el que sabe un poquito le viene muy bien, claro, para practicar oraciones, situaciones. Es como una pequeña teatralización de alguna situación cotidiana. Y lo que estamos viendo, lo que tenemos en carpeta, que hablé con la profesora para hacer eso, es la escuelita de teatro, pero hasta ahí. Hasta ahí. No le adelanto nada más. ¿Qué pasó estos días en Croacia? Hubo varios temas. Sí. Y muy interesantes. Lo que pasa es que acá estamos de vacaciones, pero en Croacia no. Están en un centro de temporada, están en temporada alta de noticias. Bueno, una de las noticias de la semana pasada fue que encontraron restos de defensores de la ciudad de Vukovar, 5 cuerpos en total. Y bueno, uno de los cuerpos era de Jarko Manjkaš, llamado Crvenka, que fue un host, compañero de Damir Markuš, por eso está el libro de Damir acá. Sí, otro libro que ya hemos presentado. Sí, Damir Markuš estuvo con nosotros el año pasado. Los combatientes, bueno, este es el libro, 58 los hosts en la defensa de Vukovar. Y bueno, justamente uno de los defensores. Uno de los defensores, y bueno, en un momento habían dicho que no querían que se difunda las fotos porque es bastante chocante, ¿no? O sea, ver, también, por más que hayan pasado muchos años, es un esqueleto, pero siempre es duro ver un cuerpo que fue exhumado. Claro, porque en realidad es un cuerpo, un esqueleto, un uniforme, y con el escudo del host y con las frases de Dom Spremni, que era digamos, el grito de guerra del host. Y aparte, bueno, lo que pudimos llegar y a través del libro de Markuš, que cuenta cosas como que fue uno de los defensores que más, digamos, uno de los héroes de la guerra, que para los mismos compañeros fue muy, muy querido y muy importante. Sí, él estaba en el grupo ese, el Turbo Odred, que eran, o sea, los serbios mismos contaban cosas extraordinarias de ese sector, de esa sección del ejército del grupo de host, y entonces ya era mítico, ya que los del Turbo Odre tiraban una granada de mano a 200 metros. O sea, hay que ver lo que se imaginaban. Pero bueno, la cuestión que eran guerreros muy importantes. Y bueno, lo que destruían los blindados, sobre todo los tanques. Sí, hay que decir que la defensa croata de Vukovar destruyó 400 entre tanques y blindados de transporte. De esos 400... se le atribuyen a Crvenka 12. O sea, era uno de los que más había trabajado, digamos, en la destrucción de las avanzadas del ejército yugoslavo y de los irregulares serbios. Yo no estuve en la guerra, pero dicen que, bueno, cuentan en el libro, no sé, me acuerdo si en este libro o en el o en el otro libro de Damir Plavšić, que cómo se destruían los tanques. A pocos metros, Con la bomba, cuando venían avanzando les ponían la bomba, la mina, la ponían abajo de las ruedas. Sí. Pero para eso tenían que correr ellos, tirarse abajo y esconderse. ¿Usted estuvo en Vukovar? No. Bien, tiene que ir. Sí. Es así. Había una calle por la que venían los tanques, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Venían 10, 15, 20 tanques seguidos, así uno atrás del otro. Entonces ellos iban al primero, lo bloqueaban con una bomba, pero era ponerse ahí, como de acá donde está Daniel filmando, ahí, pum, le tiraban la bomba abajo del tanque, el primero, y le tiraron abajo el último, entonces como que bloqueaban todo el grupo, que no se podían escapar por ningún lado. Después destruían lo que podían destruir, alguno maniobraba y se escapaba, pero digamos, siempre fue la misma estrategia para destruir los tanques. Y si uno ve el lugar, es
Estuvo muy cerca, muy Sí, chiquito. lo bloqueaban y no, para que no se movieran más y ya destruían la Claro, fuerza de tanques. destruían que venían- el primero y el que último y venían a entonces atacar. bloqueaban todo el movimiento. Digamos, la estrategia de los serbios no era la mejor, no dejaban espacio entre ellos, eran bastante infantiles, digamos, en lo que es la táctica militar, pero bueno, era el ejército que teóricamente era la segunda fuerza o tercera fuerza militar en Europa, no sé, bueno. Sí, era el ejército organizado, ¿no? Se ve que la propaganda también era un relato sobre eso porque no resultó ser tan bien entrenada y tan fuerte como decían. Sí, igual eso no le quita ningún valor a las fuerzas del HOS y las fuerzas No, más croatas vale. en la guerra. Lo de José eran 58, Claro. 58 defendiendo Vukovar, más el resto eran unos pocos miles y contra 30.000, 40.000 soldados profesionales que estaban atacando Exacto. Vukovar y el armamento que tenían. Eso sí, había una gran diferencia de armamento y bueno. Y eran pagados. El ejército era pagado, Sí. obviamente, dependía del Estado. Bueno, quería leer un parrafito así chiquitito Sí, del eso libro es muy interesante. de Markus, Sí. de Damir Markus Que no era Kutina, el caso, lo que decía él. donde él en ese momento, o sea, el año pasado, cuando salió este libro, que lo tradujo Carmen Berlichak, decía así, hablaba de los que al final de la publicación de este libro no se habían encontrado los cuerpos de algunos compañeros y entre ellos, bueno, menciona a Jamilcher Nikolier, a Jadran Koanic Antic, a Duško Simek y a Jarko Crvenkapa Manjkas, que dice que intentaba salir de la ciudad a través de un campo minado que no lo logró. Yo no sé, viendo los 5 cuerpos que desenterraron ahora, me parece que él no murió en un campo minado, sino que fue víctima en Ovchara, donde fusilaron Claro, a todos entiendo los que habían fue capturado. donde fusilaron a los prisioneros. Entiendo que habrá caído prisionero, lo habrán. Yo también, Porque entiendo que uno, no lo habrán. o sea, no hubiera quedado así el o cuerpo. lo habrán matado en ese momento, o lo habrán llevado, o desapareció en Ovchara. Pero hasta ese momento estaba desaparecido. Estaba desaparecido. Entonces, dice, nosotros lo que luchamos junto a ellos, esperamos y deseamos con fervor que los encuentren, que puedan enterrarlos y que finalmente sus familias puedan encender una vela en sus tumbas. Sí, usted nombraba, bueno, en el libro está nombrado Nicolier. Nicolier era un francés, Sí, voluntario. pero tan voluntario que hoy leí justamente en Instagram, en una de las páginas de Vukovar, dice justamente eso. Nació en Francia y vino a morir a Vukovar, Croacia. sí, sí. Y bueno, y en el caso de Nicolier, sí estaba herido en el hospital. Él estaba en el hospital, lo Y extrajeron del hospital, Los digamos. extrajeron, bombardearon el hospital y mataron a todos, directamente todos los heridos. A los heridos, a los médicos, enfermeros, todo, sí. una matanza general. Los que los sacaron de ahí murieron en Ovchara. Exactamente. Bueno, y el sábado fue el entierro de Jarko Manjkas, y bueno, tenemos unas imágenes al respecto porque se ve que a la política actual le molesta el escudo del HOS, le molesta el Zadumspremni y bueno, hubo algún pequeño incidente que tenemos, por suerte las cámaras registran todo y ahora Dani va a poner la grabación de qué es lo que pasó ahí, la discusión. Sí, hubo una discusión. Lo que pasa es que yo lo que le iba a pedir, está en croata para que nos cuente un poco qué era lo que se había producido en esa discusión. La discusión es la siguiente: viene un policía y dice, por favor saquen el cartel que está debajo de la bandera del HOS. Había un cartel que decía Crvenkapa Manjkas, estamos con vos, Zadumspremni, ¿sí? Ese cartel le molestara. Ahora, en la parte de arriba estaba la bandera del HOS, donde dice Zadumspremni, HSP, el año, todo, el escudito de ellos. Eso no, porque eso, digamos, es oficial. Pero uno no puede poner
Zadom Spremni. ¿Se acuerda uno que tenía Zadom Spremni en la camiseta y lo echaron del consejo? Bueno, pero eso es otro tema. Sí. No, también me acuerdo cuando Marco Perkovic Thompson está Claro. con un problema judicial porque en sus recitales, bueno, dice Zadom. La canción Bojina Bojina Chavoglave Chavoglave. empieza Zadom Spremni. Es así. Lo hablamos en otro programa, Sí, no sí. nos desplayamos bastante, que es un grito que viene desde antes. Y este programa, justamente, que está dedicado a Ante Starčević, el padre de la patria, bueno, desde esa época, desde que se crea el Partido del Derecho, Claro. viene el Zadom Spremni. O sea, no, Así no- que no miren, es, si no no es es de coincidencia ahora, ¿no? esto, no es coincidencia. No, y no es de ahora. Bueno, así que le vamos a pedir a Dani que ponga el videito, después Sí. seguimos con el tema que sigue. Adelante, Dani, por favor, con lo que pasó en el sepelio de Jerko Mankash Crvenka, el sábado pasado. Podrška čovjeku koji je poginuo za Hrvatsku, za ovo tu što ovdje piše, kao jedan Hosovac, kao jedan hrvatski. Tebe smeta što nema grba HOS-a na svom? Svakog ovdje normalno čovjeka smeta što ga nema, zašto je on poginuo zato u toj postrojbi, jasno. Zašto smo tu? Da damo čast našem poginulom Crvenkapi, s time da smo jako ožalošćeni s time što nema na spomeniku HOS-ovog grba niti znaka za Dom Spremni koji je on ponosno nosio i po čim je znakom poginuo. Kakav će dojam steći budući naraštaj gledajući ovaj spomenik? Da Hrvati poštuju svoje domoljube, svoje branitelje koji su dali život za Hrvatsku, za slobodu Hrvatske. Morate zatvoriti zastavu i maknuti se sa javnog okupljanja, napravili ste prekršaj. Nismo napravili prekršaj, ovo je legalna zastava Hrvatske vojske. Manjkas je poginuo pod ovim grbom na kapi, a vi ga niste stavili na spomenik. Kome to smeta, ne znam. To je trebalo biti, a ne. Ali ne možete micat HOS-ovu zastavu na otvaranju parka jednom HOS-ovcu. Što kažeš na ovo da citiraju? Pa što reći? Jel mi živimo u slobodnoj Hrvatskoj ili je ovo još uvijek Juga? Jel četnici vladaju Hrvatskom ili možda Hrvati? Uzmimo vlast u svoje ruke i oslobodimo se od gamade. Mjesto spokojne smrti. Kao što se ljube krv i zlato. Ovdje su svi moji stajali. Ne, niti slučajno, ne. Ovo je legalna zastava Hrvatske vojske koja je stvorila našu državu. Sve, molim te, sve je u redu. Zastava je u redu, međutim transparent dole, možete... Zašto bi trebao transparent ići dolje? Mi pokušavamo ukazati na jedan veliki propust, na jednu veliku nepravdu. Ovo je progon hrvatskih branitelja, ovo nije u redu. Evo, moj otac je bio u 204. Vukovarskoj brigadi, borio se zajedno sa HOS-om. HOS je nosio oznake svoje koje je nosio za Dom Spremni i HSP je pisalo dolje i sve. Maknite transparent, jer vas možemo zamoliti kao organizatori. Jer vas možemo kao takvi zamoliti. Završit ćemo, kad završi komemoracija, mi ćemo se. Gospodične, dobar dan. Dajte budite ljubavni, sad da malo popričamo vezano za ovaj nad. Dođite vam, samo malo vas, ajde, dođite. Pa zašto? Ne, dođite vam, samo malo. Zbog koga to isto što piše, samo popričamo, dođite, ajde. Da ne stvaramo nikakve scene, ajde, Ajde, dođite Jure, vam. drži. Nemojte njega zvat, zastava je moja, tako da... Nije potrebno. Zastava je u redu, polako, zastava je u redu, samo zbog nas. Zbog čega kod odvodite? Polako, ne odvodimo ih, Pa dođite zašto vam. ih zabranjujete, nije mi jasno. Ma nije nikakva zabrana, molim se, nemojte, dođite vam. Evo što kažeš, evo... Već sam komentirao, nemam drugi komentar. Ovo je progon Kosovaca koji su najveći obol dali u Domovinskom ratu, uz Tigrove naravno i sve ostale brigade, ali definitivno najveći obol. Bueno, volvimos. Bueno, son las cosas Veo cómo son las cosas. No ¿Qué pasa está nada, pasando? saquen el cartel, venga. Vamos a charlar, saquen el cartel, eso sí. Esa es la casi democracia que tenemos en Croacia, pero bueno, en algún momento vamos a resolver eso. No se puede, o sea, coartar las libertades de expresión de esa manera, pero
Es un tema que va a ser recurrente en todos los programas. Exacto, es lo que le iba a decir. Vamos a seguir con eso. Bueno, vamos, otro tema. Hay un movimiento bastante fuerte con el tema de los migrantes que están en la frontera de Croacia. Sí, hay un tema que no es croata, ¿no? Porque es un problema entre Turquía, Rusia y Siria, y de repente, hola, ¿qué tal? El problema nos golpea la puerta. ¿Sí? Entonces, bueno, por alguna razón, Turquía manda una cantidad de, habían dicho 18.000, no sé qué cantidad de migrantes son, que venían desde Siria, hay que ver si vienen desde Siria o de dónde vienen, que quieren ir a Alemania y estaban bloqueados en Turquía. Turquía dijo, bueno, basta, no me dan fondos para mantener a esta gente, va para allá. Mandaron para el lado de Grecia, Grecia los bloquea, les pide documentos, les saca celulares, o sea, migrantes con celulares, algo raro. Y bueno, aparentemente esos siguieron al norte. Así que hay que ver, seguramente van a pasar por Croacia. Por lo que tengo entendido, se mandó el ejército a la frontera. Sí, hoy estaba en los diarios que decía hoy o mañana, pero el ejército estaba listo para movilizarse hacia la O sea, frontera. Croacia no va a dejar el paso. No sé, no sabemos. Tal vez los deje pasar, tal vez los conduzca si quieren ir a Alemania. Sabemos lo que sabemos en otra oportunidad, que Croacia es un lugar de paso porque no se queda. No todos. Pero hay siempre algunos que se quedan. O sea, vamos. Aparte está hablando de jóvenes, no están hablando de niños. No estamos hablando de familia, ni ancianos, de niños. No, hay que ver qué es eso. Eso sigue pareciendo una penetración, una ocupación. O sea, por más que no vienen armados, pero vienen ocupando el lugar. Bueno, yo sé por primera mano que muchos se quedaron de la oleada anterior, ¿no? De esta, se quedaron en Gorski Kotar, en Merkopal, que tenemos familia. Hay muchas casitas en las montañas, casitas de fin de semana, que fueron ocupadas. Y fueron vandalizadas realmente. Ahora, el cura de Merkopal, que es un pueblito así, disculpen, es así chiquitito, Merkopal, o sea que 20 personas o 40 personas es una multitud de repente, pedían de comer, ¿sí? Entonces el párroco del pueblo dice, bueno, sí, nosotros podemos ayudarle, pero ¿saben qué? Ahí Mate, Ibiza y Yelko están necesitando gente que levante la cosecha de papas. ¿Por qué no van a ayudarles? Así se ganan el peso. No. Ah, qué bien. No, trabajar ya era mucho. Denos de comer sin trabajar. Así que bueno, no quiero entrar en comparaciones. Si venían a la Argentina estaban felices, ¿no? Bueno. Y sí, hubieran tenido el DNI, el subsidio. Seguramente. Bueno. No teníamos que decir eso, Mirko. No, pero no entremos en comparaciones. Bueno, nada, corte, Dani, corte esta parte. Bueno, vamos a otro tema. ¿Por qué estás con esta camiseta? Salivnikada. Volvimos. Todo pasó el sábado. Todo pasó el sábado. A mí me pone feliz. Sí. Escucha la música que tenemos de fondo hoy, ¿no? Tenemos música de fondo. Perdón, vamos a decir algo. Estamos con Miroslav Skor. Se nota, ¿no? Tenemos el autógrafo. Bueno, si a alguien no le queda claro, somos partidistas, creo que vamos a hacer. Sí, tomamos partido. O sea, nismo neopredieleni. No somos indecisos, claro. No somos indecisos. Por más que nos equivoquemos, digamos que es una apuesta por lo siguiente. El sábado Miroslav Skor lanzó el Domovinski Pokret, que digamos que está registrado ahora. Ahora es como un partido oficial donde uno se puede afiliar, uno puede pagar su cuota y va a presentarse en las elecciones de septiembre. De acá hasta septiembre va a organizarse, digamos que hacer las
alianzas programáticas con otros grupos que son afines y son los que lo apoyaron en la campaña presidencial. El discurso del sábado fue muy amplio, invitando a la participación. Y lo más importante es que está invitando a romper el bipartidismo del HDZ, o sea, del partido la Unión Democrática, y el SDP, la centroizquierda, Partido Socialista. Socialista, bueno, eso. Sí. Digamos, los que son los herederos del Partido Comunista, ese es el SDP, que se cambiaron el nombre varias veces, siguieron con la sigla, porque primero se llamaban Stranka Demokratskih Promjena, después Socialdemokratska Partija, algunos decían que se llamaba SDP porque Samo do Ponedeljka, que era solamente hasta el lunes tenía ese nombre, pero bueno, digamos que es la izquierda en criollo yugo nostálgica, Sí, porque digamos que son más añoradores de Yugoslavia que amantes de Croacia, aunque dentro del KDC hay una línea importante que son amigos de esos. Que el KDC tiene sus elecciones internas, así que no sabemos para qué lado va a patear, pero en principio hoy por hoy lo que es el Domovinski Pokret de Miroslav Škoro va a ir para terciar en la pelea. Sí, es lo que estaban hablando un poco en ese discurso que dio el sábado, fue, ¿no? El sábado de la mañana, sí. El sábado de la mañana. Para sí, nuestra mañana. Para nuestra. Habló un poco de eso para cortar esa hegemonía que hay entre los dos partidos principales y bueno, representar los votos que consiguió en la elección presidencial y que de alguna manera se transformen en el Parlamento. Yo lo que sigo creyendo es que tienen que votar los que no votan. ¿Sí? Hay que conquistar el voto de los no votantes, porque esos son los que deciden el futuro. En vez de quedarse en su casa murmurando y protestando porque Plenković, porque, no sé, siempre están quejándose del gobierno, vayan, pongan su voto. Y después de que pongan su voto, reclámenle a la persona que votaron que cumpla lo que prometió. Hay que participar. La participación ciudadana no es poca cosa. Nosotros acá en la Argentina quizás estemos más acostumbrados a la presión popular, ¿sí? Ocurre un crimen como el de Villa Gesell, la gente se moviliza, la gente sale a la calle, reclama, presiona, hace petitorios. En Croacia es como todo mucho más manso, como que me quedo en casa y mirá lo que hizo Plenković, mirá lo que hizo Milanović, mirá lo que dijo este. No, hay que ser mucho más activo, en eso, presionar al que uno votó, decir, Miroslav, yo te voté por esto, ¿sí? Para que hagas esto porque vos el sábado prometiste esto, que es que el sentido común y el valor del pueblo, ese es el que va a gobernar. Prometió que se va a investigar los crímenes de los comunistas en Yugoslavia, que eso nadie habla, todos se callan porque todos tienen un tío que fue un carnicero, ¿sí? En el HDZ y en el SDP. Ahora, no se investiga. ¿Viste? Claro. Todo eso otra vez. Sí, yo sí, la verdad, ese tenía. Bueno, nada. Investigación judicial. Si fue culpable, culpable. Si fue inocente, inocente. Sí, yo me quedé pensando en sus palabras. La idiosincrasia del pueblo croata es mucho más tranquila. No voy a decir pusilánime porque no es así, sino que no participan de un modo directo en la democracia. Yo lo digo desde el punto de vista de lo que sucede en nuestro país.
Acá hay mucha protesta social, la gente que no participa en partidos políticos, pero sin embargo se hace escuchar. Está movilizada, la sociedad está movilizada. No nos va muy bien con los partidos políticos en general, pero bueno, siempre la protesta se hace escuchar. Y en Croacia, tal vez porque sea un voto optativo, todavía no hay una obligación de votar, lleva a que la gente esté mucho más calmada, no se hace escuchar y tiene que salir a la calle. Yo veo que, por ejemplo, en todos los diarios, en los que llega por redes sociales, de la gente que sigue al Scoro, tiene el pensamiento de movilizarse y de defender los principios que está defendiendo Scoro, con esa propuesta, con eso de ir en contra de las dos, en una tercera opción a los dos partidos tradicionales de Croacia. O sea, siempre está bien que haya una tercera opción, por más que no sea mayoritaria, pero que sea una opción donde la gente tiene dónde poner su voto y además es como un control. O sea, ninguno de los dos partidos puede hacer lo que quiera. Aunque ocurra lo siguiente, aunque se alíen la Unión Democrática con los socialistas para formar gobierno, siempre van a tener el 30% o el 20% de Scoro de parlamentarios. O sea, ahora es lo interesante, meter gente en el Parlamento que le diga, señores, ojo con lo que están haciendo. O sea, aunque sea que sea un control, claro, que no pueden hacer lo que se les cante. Interesante la propuesta. Ojalá que vaya bien, ojalá que junte un movimiento interesante, que junte una masa crítica. Yo no creo que en esta elección de este año logre formar gobierno, sería muy raro, pero por lo menos que forme esa masa crítica para decir, bueno, vamos a controlar con una oposición interesante, ¿sí? Con una oposición, como dice él, constructiva, donde vamos a apoyar las cosas que están bien y vamos a criticar mucho las cosas que están mal. Esperemos que en las propuestas que tenga Scoro sería interesante escuchar cuál es su posición con la diáspora y con el resto de los croatas en el mundo. Tiene buena disposición, sí, porque él mismo fue diáspora en un momento. Exacto. ¿Sí? Que haga llegar las propuestas de él lleguen al resto de los croatas. Pero vamos a hacer al revés, vamos a preguntarle. Sí, eso sería muy interesante. Porque digamos que nosotros preguntamos y bueno, esperemos las respuestas entonces. Bueno. Que nos hagan, sería interesante que nos hagan un puente con Scoro para poder tenerlo en vivo y en directo. No sé si habla español. Pero que hable en croata. Hablamos en croata con Scoro, ningún problema. Ningún problema, después hacemos la traducción. Sí, escúcheme eso. Croacia es un país chiquito con pocos habitantes y la gente se conoce. Siempre hay algún padrino, un amigo que nos puede hacer llegar. Vamos a ver si podemos hablar con él directamente. Sería muy lindo, una alegría para nosotros. Bueno. ¿Y qué hacemos? ¿Escuchamos a Scoro ahora un poquito? ¿Sabe lo que dijo? Así una cosa. Dijo que él es capaz de gobernar por la mañana y cantar por la tarde. Bueno, no vamos a perdernos del cantante. Bueno, hablando de ello, sí. ¿Qué escuchamos? ¿Qué podemos escuchar de Scoro? A ver. Hay un tema que justamente el ícono. El ícono. Era muy jovencito cuando salió este tema. Sí. A mí me gusta la versión oficial, justamente no sé si no lo hemos pasado ya en otros programas, pero no importa. No importa, viene al caso. Para el caso, para el héroe que han encontrado, Seven Capa, en honor a él y a todos los que combatieron en la guerra de la independencia. Bueno, vaya este tema. Ne dirajte mi ravnicu. No toquen mi llanura. Scoro. La versión es de... no sé, la versión oficial debe ser del 2000. 2001. La canción es del 90 y pico, ahora del 89, porque en el 19 se hicieron los
30 años de la canción. Claro. Y hubo un festival en Zagreb, que bueno, para mí me gusta la versión anterior, más que esta que hizo en Zagreb el año pasado. 20 años, perdón. 20 años. Sí. No, No, 30. Ahora sé cómo la cuento. 99. 89. Ah, 89, Sí, no, sí, sí. 89, sí, 30 años, por Dios. Así que... uy, van los patos, ahí está, ahí vienen los patos, ahí vienen los patos. Nos están pegando detrás de cámara. Bueno, escuchemos, Dani. Ponga la adelante. canción que nosotros vamos a tomar un pelín cubas mientras tanto. Večeras me, dobri ljudi, nemojte ništa pitati. Neka suze tiho teku, pa će manje boljeti. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Još u sebi čuje majku kako tužna govori. Kad se jednom vratiš, sine, ja ću te čekati. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Mene zovu moja polja, mene zovu tambure. Prije nego sklopim oči, da još jednom vidim sve. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Ne dirajte mi večeras uspomenu meni. Ne dirajte mi ravnicu, jer ja ću se vratiti. Dijimos que este programa estaba dedicado, Mirko, a un nuevo aniversario del fallecimiento del padre de la patria, Ante Starčević. Por eso está la foto acá, el póster. Exacto, el 28 de febrero, Puedo- es que se cumplió el aniversario. Paso una propaganda. Si alguien quiere este póster, tenemos unos cuantos. Nada más pídanlo. ¿Sí? Sí. Creo que hay 3 o 4, así que si alguien quiere para encuadrarlo y ponerlo en su casa, ahí después hablen con Daniel, que le pone el valor
monetario o hacen una donación Sí, para sí, el sí, centro. pero también puede ser para su caso, puede haber instituciones que lo quieran Sí, llevar. porque es un lindo cuadro, o sea, también tenemos algunos de Peanuts y de Starchevich que están bien bonitos. Creo que lo hicieron en Australia. Sí. Bueno, sigamos. Mucho se puede decir de su vida y de su actuación en la historia de Croacia. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es una semblanza de su personalidad para rendirle un homenaje desde acá, de nuestro podcast Domovina. Lo que quería decir que justamente si quieren profundizar en la historia de Starčević, que es muy extenso, para eso está la biblioteca y hay libros y hay ejemplares donde relatan su vida, tanto en español como en croata. Escribió mucho Starčević, muchos escribieron sobre Starčević, así que hay material interesante. Digamos, hay una continuidad entre Starčević y Radić y Starčević, Radić y Oršanich, donde uno tiene una continuidad sobre, digamos, la filosofía. Sí, sobre la filosofía es muy importante lo que usted dice, porque después de todo Radić era del otro partido, del partido campesino. Sí, sí. Cuando Starčević había creado el partido del derecho. Y no me acuerdo si, creo que acá, no lo digo en este relato, pero sí hay que decir que Radić estuvo en el entierro de Starčević. Claro. Y dijo unas palabras conmovedoras, que es muy interesante y que, ya le digo, en las historias, en los libros está ese discurso. Es la línea nacionalista que en Starčević empieza realmente, se reformula el nacionalismo moderno croata, continúa con Radić y después se reformula en dos líneas, la línea revolucionaria con Pavelić y la línea filosófica con Oršanich, que sigue todo después el Partido Republicano, con Gorski sobre todo, y eso es, digamos, la filosofía. Después podemos decir que termina, o usted quiere decir continúa, está bien. Para mí se termina con el HDZ con Franjo Tuđman. Bueno, o sea, nunca termina. No termina, por eso digo que esa línea de continuación desde Starčević, continúa esa línea de pensamiento croata por la patria, por la liberación de Croacia, sí. y continúa con Franjo Tuđman. Lo que pasa es que Starčević no era solamente independizarse, no era solamente liberación, sino era la libertad, o sea, la construcción de la libertad, que hasta ahora Croacia se independizó, se liberó, pero no logró construir la libertad, la democracia que soñaba Starčević y que está ahí a medio camino. O sea, estamos bien, tenemos frontera, tenemos los marcadores de país independiente, pero falta todavía desarrollar bastante en el tema de la libertad individual y de la democracia como institución. Bueno, son caminos que se tienen que recorrer. Sí, es joven la democracia croata. Exacto, es lo que le iba a decir. Siempre tenemos un parangón con nuestro país y nuestra democracia se puede decir que también es joven. Vamos a contar los años de continuidad electoral. Sí. Pero la democracia no se construye solamente por el voto del pueblo. No, eso es la democracia formal. Esa es la democracia, uno de los elementos o deberes que tiene el ciudadano dentro de una democracia, pero no es la democracia total. No. No solamente hablamos de democracia total cuando uno puede decir lo que quiera, sin que nadie lo haya coartado. Saque esa bandera, por favor. Sino que también hay una democracia económica, y en la democracia económica tiene que llegar a todos los niveles. Y Exacto. Eso es lo que los países se están olvidando y
y no la están cumpliendo debidamente. No me haga hablar, Mirko, porque estamos hablando del padre de la patria de Croacia y vamos a terminar hablando de los problemas nacionales en Argentina. Si hablamos de la desigualdad, de la desigualdad, empieza con Starčević, y va a ver que lo que dice él sobre el tema. Hablemos un poco de la... Volvemos, o sea, un estadista como Starčević, la característica de él que es actual. ¿Qué es actual? Eso es lo que yo le iba a decir. Vamos a ubicarnos en el contexto histórico de Starčević. Sí, porque Starčević empezó a actuar, no sé, en 1830, 40. Sí, 41, cuando se recibe, pero estaba bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro. Sí. En una confrontación venía de una confrontación entre Croacia y Hungría, donde hubo guerras, donde Hungría quería apoderarse de Croacia. El Imperio Austrohúngaro permitía que los países que conformaban ese imperio tuvieran su virrey o ban en Croacia, representado por otros reyes en Hungría, por ejemplo, pero bajo el poder y la obediencia del emperador austríaco. Sí, pero aparte tenía acá cruzando Martín García los turcos. Y atrás venían los turcos, que bueno, ya para esa época ya estaba bastante debilitado, pero venían. Pero estaban ahí. Estaban ahí. Entonces, ¿qué pasaba? En esa época, el ban de Croacia, el ban Jelačić, se enfrenta y logra derrotar a Hungría, que se quería apoderar de Croacia. Cuando en Croacia el Parlamento empieza a reconocer el idioma croata dentro de límites de su país, el emperador no lo permite y había esas confrontaciones. Entonces ahí, en ese contexto, aparece Starčević con su pensamiento de liberación de Croacia. Vamos a contar, permítame. Adelante con eso porque estamos... Quería ubicar en el contexto histórico la época que se estaba moviendo. Todo esto, repito, hay mucho escrito donde puedan ir a consultar y es muy rica. Después le decimos a la gente dónde puede consultarlo porque está disponible la información. Bueno, Starčević nació el 23 de mayo de 1823 en Veliki Silnik, en la región de Lika. Sus padres eran campesinos habituados a una vida muy dura, llena de privaciones y sacrificios. En aquel entonces su patria chica, Lika, formaba parte del confín militar, es decir, de una amplia zona lindante con el moribundo, lo que decíamos, Imperio Otomano, junto a la frontera de Bosnia, que se extendía desde el Adriático hasta el río Drava y que desde principios del siglo XVI era gobernada generalmente por jefes militares del ejército austríaco y fuera de la competencia del virrey de Croacia. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Austria tenía ese lugar como un gran cuartel general. Sí. Todos sus habitantes tenían no un grado militar formal, sino que estaban obligados a que en caso de ataque tenían que armarse e ir a defender al Imperio Austrohúngaro. Croacia formal era muy chiquita, estaba muy reducida en esa época. Exacto. Y estamos hablando desde el Adriático hasta el río Drava. Sí. O sea, de una punta hasta la otra. O sea, Dalmacia y Bosnia y Herzegovina era el confín militar. Todo el confín militar. Entonces, ese gran cuartel le era muy barato al Imperio Austrohúngaro. Tenía lleno de militares donde no les pagaba, donde salía muy barato mantener esa guardia militar para que los otomanos que estaban debilitados, pero que no los atacaran. Entonces tardó un montón de años, ya mucho después de que se reconocieran los derechos del ban del virrey croata, para sacar ese confín militar. Finalmente, bueno, no me acuerdo, pero habrán sido en 1860-70 lo sacaron. Sí, o un poquito más tarde también. Sí, tardaron mucho en sacarlo. Bueno, digamos,
le enseñó croata y latín su tío, pastor, lingüista famoso, defensor del idioma croata, Jime Starčević. Ante Starčević estudió latín, alemán, húngaro, griego e italiano en Zagreb. Y después de graduarse de la escuela secundaria clásica, fue al seminario de Szent y estudió teología en Budapest. Muy pronto Starčević se da cuenta de que su vocación no es la sacerdotal y se doctora en filosofía. Ah, pensé que iba a decir que se vuelve anticlerical. No se volvió por ahí. anticlerical, pero bueno, se dedicó a la filosofía. Lo que pasa es que primeramente se iba a dedicar a la enseñanza, pero bueno, pudo más la política y se puso a trabajar en un estudio jurídico en Zagreb. Se dedicó a escribir poemas, obras de teatro, ensayos, de todo, diarios de viaje. Pronto abandonó la poesía. ¿Por qué? Porque no se condecía con su temperamento tan hondo y realista, audaz que tenía, que poseía. Era irónico, de principios firmes e inconmovibles. Llegó a figurar entre los escritores satíricos más mordaces de su época. Se burla de los austrófilos y magiorófilos. Sí, dice. Maggioroni. Exacto. Maggioroni. De la raza servil de los advenedizos. Sí, hay un error ahí que a veces se confunde, porque él dice de los servoslavos. Servoslavi. Sí, ese es un término que acuña después. No son los serbios. No. Son los esclavos. Él lo piensa en el término de esclavo. Expliquemos bien a la audiencia ese tema, porque muchos libros van a a Wikipedia y dice no estaba en contra de los serbios. No. ¿Sabe que no estaba en contra de los serbios? No, porque en principio no le importaban los serbios. No le importaban los serbios, bien dicho, no le importaban si estaban en Zagreb o en Croacia, mientras no atacaran ciudad. Lo que le importaban eran los slavni serbi. Slavni de esclavos, sí. Serbi de serviles. Sí, esclavos serviles. Eran los esclavos. Bueno, el tema era que en esa época, o sea, vamos de vuelta, ubicarnos en la época 1860, 1870. Sí, antes de ello, 1840, 50, 60, no importa. En esa época, los ortodoxos no eran todos serbios. Después hubo un movimiento que los húngaros, para dividir a los croatas, le dieron la nacionalidad a los ortodoxos, como que eran serbios, pero digamos que había una parte de croatas ortodoxos, no católicos. Entonces, entre ellos y los serbios normales, personas normales que habían huido ante el avance turco, bueno, esa gente eran seguidores de Starčević. Eran seguidores, o sea, no es que se toleraban, no. Los ortodoxos y los serbios de Croacia eran seguidores de Starčević, porque como yo le tiré el chascarrillo anteriormente, lo de anticlerical, pero sí había un anticlericalismo en Starčević donde él se choca contra la doctrina de Strossmayer que impulsaba el yugoslavismo, de que unamos todos los eslavos, qué sé yo. No estaba de acuerdo. Entonces él decía que no, absolutamente. Exacto. Y pensando en cómo los croatas mantienen las jerarquías o siguen las jerarquías, si un obispo dice que tenemos que... la gente lo sigue el obispo. Entonces él decía no, se discute lo que dice el obispo. Entonces lo consideraban y él se consideraba anticlerical para la época. Sí, ¿y por qué se lo nombra tan como padre de la patria, como tan defensor? Porque él defendía el idioma croata y lo croata, no importa. Por eso decíamos de los Slavni Serbi, sí. porque estaba no le importaba si era croata, serbio, judío, austríaco no, porque estaban contra.
Sí, es No, pero no estaba en contra de los pero- austríacos, estaba en contra del imperio. del imperio. ¿Sí? Entonces, no le importaba si era, repito, croata, serbio, judío, ortodoxo, mientras estuviera en Croacia y defendiera a Croacia y el idioma. Y eso era lo que le importaba a él, el país. Y les decía, tanto es así que lo estaba diciendo, dice, se burlaba de la raza, de los advenedizos y veletas que renuncian a sus ideales y principios por un plato de lentejas. Claro. Decía en su discurso. Exactamente, ese es el plato de lentejas. Entonces él decía también, bueno, ahora creo que en el párrafo siguiente dice ni Viena ni Budapest, pero es ni Bech ni Pesta. ¿no? Sí, ni ves ni pes. Eso era clásico, pero también decía que Hrvatska neka bude uru dugačka i uru široka, a neka bude slobodna y sretna. Eso quiere decir que Croacia sea independiente, aunque sea una hora, o sea, las medidas en esa época eran una hora, que significaba lo que usted camina una hora, esa es la longitud, una hora larga, una hora ancha, pero que sea libre y feliz. ¿Sí? Claro. Eso era su ideal. No importaba que tuviera miles de kilómetros cuadrados, nada, que sea una hora de largo, una hora de ancho. Bueno. Disculpen, me interrumpí de vuelta. No, está sumamente interesante porque estamos haciendo un pantallazo de lo que era la personalidad de Starčević, que bien vale la pena. Bueno, en 1859 justamente se convocó al Parlamento croata, por lo que usted decía, ni Bech, ni Pesta, ni con Viena, ni con Budapest. Y en ese contexto histórico, en ese preciso momento, signado por esa época de claudicaciones, incertidumbre, aparece una nueva corriente que trae estas ideas vigorosas, inequívocas, que encabeza ante Starčević y Eugenio Kvaternik, Sí. que era amigo desde la escuela, de sus días de escuela, y uno de los colaboradores más allegados a Bueno, Kvaternik era mucho más aguerrido, mucho más revolucionario, y Starčević era mucho más filosófico, digamos. Esa Exacto. la gran Tanto diferencia entre ellos. Así que Kvaternik fallece en uno de los Un levantamiento, sí. que hubo, ¿no? Bueno, ¿en qué estaban? Bueno, que en esta época apareció esta nueva corriente. Su lema, que era, habíamos dicho, ni con Viena ni con Budapest, sino Croacia sola, apoyándose en su derecho histórico estatal, en el derecho de autodeterminación nacional y en la conciencia nacional. Que entonces en ese momento fue que Starčević funda el Partido Croata del Derecho. Sus partidarios quieren tratar directamente con el emperador sin tener en cuenta ni a Hungría ni a Austria. De allí su lema, Bogi Hrvati, Dios y los croatas. Sí. Lo que quiere decir que en Croacia no deben gobernar ni Viena ni Budapest, sino solo Dios y los croatas. Y esto no tiene ningún tipo de intolerancia o teocracia, sino simplemente quiere decir que los croatas, apoyándose en sus propias fuerzas y confiados en Dios, podrán recuperar la libertad, la unión y la independencia nacionales. Esto era lo que decía Starčević. Ese es el fundamento del nacionalismo moderno, así que de ahí arranca. Sí, tantas veces que todavía vemos en banderas y todo. Bueno, ahora en la bandera no, tenemos que ir bastante más atrás. Bogi Hrvati, sí. Bogi y Hrvati. Así por eso estamos. El Partido del Derecho es el que funda el HOS y que, bueno, no importa. Vienen muchos más. Bueno, ahí estamos. Bueno, yo quería que llegara a eso, por eso. Bueno, pero eso es en el 90 y pico. Exacto. Estamos todavía en el siglo XIX. Bueno, sigamos. Por la integridad y la claridad de su doctrina, por la firmeza y la constancia en la defensa de sus convicciones, Starčević parece el político croata más inflexible y consecuente.
perseveró en el camino elegido tras una larga y madura reflexión. Era, fíjese estas características, ¿no? Qué personalidad. Era huraño, tosco y solitario, me lo definen. Austero y modesto en su modo de vivir y vestir. Sí. Rehuía todas las ostentaciones y si le sobraba algún dinero, después de satisfacer sus necesidades más elementales, lo repartía entre los pobres. No se casó ni formó hogar para poder dedicarse exclusivamente a sus deberes patrióticos. Ahí está. Muy similar a los políticos nuestros del siglo XXI, ¿no? No, ahora son todo al revés. Y no le estoy diciendo... Primero juntan todo lo que no le da nada a los pobres. Y no le estoy diciendo a ningún país en particular. No, estoy generalizando. Y este no se casó, pero estos se casan varias veces. O al mismo tiempo. No sé, no importa. No viene de caso. Bueno. Era tolerante y muy liberal a la vez. Respetaba siempre la opinión ajena si provenía de una convicción honrada. Y se ensañaba contra los impostores, los oportunistas y calculadores. Solo en esos casos era despiadado, satírico y demoledor. Era comprensivo y amplio en el criterio de los demás, incluso con el parecer divergente de sus propios correligionarios. ¿Se imagina hoy lo que diría? Estaría tirando bombas. Sería amigo de Quaternick. Yo no sé, cuando veo estas historias de los próceres, tanto, bueno, en Croacia en este caso y en nuestro país también, digo, si se levantaran esos próceres que lucharon tanto por la patria, ¿qué dirían de nuestros políticos hoy? No entiendo, no sé. Estamos el tema del látigo sacando a la gente del Parlamento, ¿no? Sí, un poco eso. Bueno, digamos que Ante Starčević falleció el 28 de febrero de 1896 a la edad de 73 años. Fue enterrado en el cementerio de Jestine, en los alrededores de Zagreb, tal como quiso en su testamento, junto a los humildes campesinos croatas. Hay un magnífico artículo de la revista Estudia Croática en que escribe Branko Kadić que se impone, a mí me pareció interesante porque se impone trazar un parangón escueto entre dos vidas paralelas, salvando las distancias geográficas y temporales y las diferentes circunstancias, ¿no? Encuentra gran similitud de ideas y de carácter entre el general José de San Martín, libertador del continente sudamericano, padre de la patria del pueblo argentino, y Ante Starčević, padre de la patria para los croatas. Ambos eran paladines de las libertades y los derechos individuales y nacionales. Ambos se inspiraron en los grandes ideales e ideas de la Revolución Francesa. Ambos lucharon y dedicaron su vida para sacudir el yugo del dominio extranjero que oprimía a sus respectivos países. Muchos juicios que Ricardo Rojas vertió en su biografía El Santo de la Espada sobre el general San Martín son aplicables a la personalidad de Starčević. El lema que guiaba la vida de San Martín rezaba: serás lo que hay que ser o no serás nada. Y el de Ante Starčević decía que el primer derecho del hombre es cumplir con su deber. Tanto San Martín como Starčević lo hicieron a conciencia y legaron este precedero ejemplo a la posteridad. Es lo que decíamos recién, estos próceres que vivieron no hace mucho, en el siglo XIX estamos hablando, qué triste ver el país, las cosas que están sucediendo en este momento. Acá dice alguna razón por qué pasa algo de eso. Este artículo, ¿de qué año es en Estudia Croática? 1973. Escrito, pero bueno, hay una nota que ha levantado nuestro amigo Magister Josef Berlichak en 2012 que se puede encontrar. Si no está la revista Estudia Croática está acá está acá seguramente en la biblioteca nuestra. En la biblioteca nuestra, y si no pueden encontrar el artículo buscando en internet, que está digitalizado Estudiacroática.org.
Exacto. Ahí está, no sé si tienen el buscador, pero en el año 73 seguramente hubo 2 o 3 subdiacróticas, así que ahí pueden encontrar el artículo. Sí, seguro, aparte por la época. Esto está escrito, en realidad nosotros estamos hablando del fallecimiento de Starcevich y este artículo está escrito cuando se cumplió el sesquicentenario del nacimiento de Starcevich. Bueno, no hay muchas revistas en el año 73, así que lo pueden encontrar fácil. Bueno, para terminar, vamos a decir, vale la pena, dice, mencionar uno de los gloriosos pensamientos sobre los croatas y sus defectos. Pensamiento de Starcevich, que decía: los croatas tenemos 2 defectos nacionales de los cuales surge toda nuestra desgracia. Confiamos en todos sin pensar y olvidamos fácilmente todas las cosas malas que otros nos hacen. Parece que resume mucho de esto. ¿Cuándo lo dijo esto? ¿La semana pasada? Sí. Más o menos. Qué bárbaro, ¿no? Bueno. Excelente resumen sobre Starcevich. Gracias. Y creo que ahora viene Bueno, usted tiene un temita musical. Vamos con un tema musical, lo que estamos pasando esta semana lo que están pasando esta semana. Actualidad. ¿Qué pasó esta semana? Esta semana en Croacia. Esta semana llegó al número 1 Daniela Martinovic, ¿se acuerda que lo pasamos que ya pasamos el tema? Jovic Besa 13. Bueno, llegó al número 1. Nosotros lo pasamos cuando estaba en el número 3, 4, una cosa así. Bueno, así que no vamos a pasarla de vuelta. Vamos a pasar el número 2, que es Antonia Yola y Mario Roth, que nos cantan la canción Cijena Prave Ljubavi. ¿Cuánto cuesta? El costo, el precio del amor verdadero. Bueno, es un lindo... Dedicada a nuestro amigo Marquitos Paolucci y a esta canción de Antonia Yola y a Mario Roth. Dani, apriete play y escuchemos la cancioneta. Bueno. Iza noći kad te zore bude, kad zavoliš neke druge ljude, ti se sjetiš što si bila meni, pa za mene jednu suzu spremi, da na prste danas brojim sve, lažne ljubavi i prevare, ne bi ruku dosta imao, ruke bi od sebe digao. Jedan život ko nijedan malo je, ako treba 100 života dajem, pa te zovem željom moja rano, što mi nije s tobom s neba dano. Jedan život ko nijedan daću, ako me još voliš odmah znaću, ne dajte da drugog zavoli, ne dajte joj da me preboli. Ljubav dođe kao sudbina, pa zaboli kao istina, bol je cijena prave ljubavi i sve laži ona pobjedi. Da na prste danas brojim sve, lažne ljubavi prevare, ne bi ruku dosta imala, ruke bi od sebe digla ja. Jedan život ko nijedan malo je, ako treba 100 života daje, pa te zovem željom moja rano, što mi nije s
odmah znaću. Ne dajte da drugog zavoli, ne dajte joj da me preboli. Jedan život ko nijedan malo je, ako treba 100 života dajem. Pa te zovem željo moja rano, što mi nije s tobom s neba dano. Jedan život ko nijedan daću, ako me još voliš odmah znaću. Ne dajte da drugog zavoli, ne dajte joj da me preboli. Ne dajte da drugog zavoli, ne dajte joj da me Bueno, Alberto. Bueno, ¿Qué le pareció, lindo. ¿qué le pareció a Antonia? Lindo, Canta lindo. Canta Medio raro, lindo la historia. tema. Medio un triángulo, no sé, no entendí muy Siempre- bien. Sí, pero fue vistoso y aparte linda voz, linda canción. Sí, sí, Mario que también canta muy lindo. Sí. Bueno, en la semana pasada estuvimos hablando usted estuvo hablando de la región de Eslavonia, nos llevó a pasear por esos lugares Sí, sí, tiene que ir a visitar. que tiene que ir a tenemos que, visitar, tenemos que ir a visitar tal cual. Ahora vamos a decir que se está preparando el viaje. El viaje- Este sábado hacemos una merienda. Bueno, no importa, después le contamos. Después le contamos. Bueno, no sé, hoy... Vamos, ¿dónde vamos hoy? Estuve leyendo un artículo muy bueno que había aparecido el 1 de marzo en La Voz de Croacia en español, titulado Las bellezas naturales de Sveti Martin Namuri y escrito por nuestra amiga Verónica Blajo, que bueno, es una argentina hace más de 20 años. Que Sí, está... casi fuimos familia, pero no digamos. No diga eso, que va a tener problemas. Que está radicada en Croacia. Y bueno, ella estuvo hablando en este artículo. Para aquellos que no quieren leerlo, vamos a hablar un poquito de lo que decía, de lo que se trata Sveti Martin Namuri. Digamos que está arriba de Varaždin, en la frontera, casi en la frontera con Eslovenia, y una zona, bueno, muy montañosa. Es un lugar agradable, es una combinación perfecta de armonía entre la paz, los lagos, el verde, que es muy lindo de visitar. Bueno, Verónica vive en Samobor, que también está hacia el lado de Eslovenia, y es así también, montañoso, bosque, verde, la verdad que es... Sí, bueno, digamos que pasaban ya desde hace mucho antes de la historia, era una parte entre que se comunicaba entre el sur de Europa con el norte, y bueno, a través de los Apeninos iban hasta la Europa occidental. Está ubicada entre dos ríos que constituyen una gran riqueza natural. Después tienen bosques de roble, la tierra misma, la gente que se establece, gente que se queda en el lugar, a decir de los habitantes mismos del lugar. Después, ¿qué más dice? Nos relata Verónica. Bueno, que el paisaje del municipio de Sveti Martin Namuri se caracteriza por dos tipos de relieve. Una llanura a orillas del río Mura y suaves colinas del Alto Međimurje. Gracias a la protección de la biodiversidad del terreno junto al río Mura, es parte de la Red Europea de Naturaleza Protegida por Natura 2000, que a su vez es el Parque Natural Regional Mura-Drava.
La importancia de este paisaje fluvial fue reconocida asimismo por la UNESCO, colocándolo en la Reserva Internacional de la Biosfera Mura-Drava-Danubio. La zona de las colinas está colmada de viñedos y árboles frutales y desde allí pueden verse hermosos paisajes. ¿Qué más tenemos? Bueno, para poder visitarlo y no perdérselo, vamos a tener que ir. Bueno, sí, si hay viñedos, hay vino y no debe hay ser malo. Hay viñedos, hay paisajes. Está ahí, la gente es muy hospitalaria y hay balsas que cruzan el río Mura, molinos flotantes, arquitectura tradicional y bueno, las características históricas y las colecciones de exhibición que muestran la vida de la gente de campo. Hace poco también se descubrió, o se formaron, en el principios del siglo, yo dije hace poco, en realidad, principios del siglo XX comenzaron a fluir las aguas termales, que hace poco que se hizo, se empezaron a explotar, y eso, que se hicieron piscinas, hay piscinas antiguas, se agregaron ofertas, está el turismo que acompaña los proyectos empresariales que invirtieron en este tipo de un hotel y hoteles muy, muy importantes para ir a una de las partes que hablábamos, que aparte de la costa, el turismo rural, exacto, que hablábamos en Slavonia, bueno, en esta zona también con las aguas termales, las termas, se desarrolla bastante bien. Es el turismo médico. Sí, sí. Bueno, pero tienen más para eso. Hay riqueza de flora, fauna, la hermosa zona pantanosa en la que toman sol los surupés y la tranquilidad de grandes y bellos cines que está al alcance de la región más septentrional de Croacia. Estamos viendo, yo le pedí a Dani que ponga algunas fotos para mostrar las imágenes. Son 3.000 metros de senderos, bancos y carteles informativos que facilitan el camino a cada amante de la naturaleza y a cada persona que desee descansar mentalmente del rápido y estresante estilo de vida. El río Mura, y acá yo sé que Mirko va a ir, es hogar de muchas variedades de animales y peces. Así es que los amantes de la pesca... ¿Es parque natural? No. No es parque natural, tiene su lugar. Puede ir a pescar. Entonces, tiene lugar para pescar y las termas, que en este lugar turístico por excelencia, hacen un aporte significativo al desarrollo económico de este municipio. Bueno, esto era lo que quería decir, de un lugar que no es justamente lo que hablábamos el programa pasado, no es un lugar turístico por excelencia, sino que es un lugar escondidito que conocen muchos croatas, otros no. Espere que me anote. Sveti Martin na Muri. Así. Para ir cuando ¿Cuándo conviene ir? ¿En invierno, verano? En invierno va a tener unas pistas de esquí que están, porque si está frontera con Eslovenia, yo calculo que debe ser que va a haber pistas de esquí un poquito de muy nieve, cerca. sí. No sé si pista de esquí, pero un poquito de nieve debe haber ahí. Un poquito de nieve debe haber. Y bueno, y después durante todo el año, después de la primavera hasta el otoño. Septiembre ahí podría andar, ¿no? En septiembre usted lo está nombrando mucho, yo creo que se puede hacer una escapadita. No está tan lejos. ¿Cuánto de Zagreb? ¿2 horas? No, menos. 2 horas, porque Parasin No está a 1 hora de Zagreb. ¿Y esto será media hora más? ¿Hora y Una media? media hora más, 1 hora más, puede ser por los caminos sinuosos. Como de acá hasta Florida, no es lejos. Ya está sacando la cuenta, ¿no? Claro. Dani, ¿cuánto es hasta Ituzaingó? 2 horas. Menos Claro. que hasta Ituzaingó. Menos que Ituzaingó, tal cual. Bueno, esperemos poder visitarlo, ¿no? Claro. ¿Y qué se come ahí? ¿Te parece?
No tenemos comidas típicas, pero tenemos Bueno, que se se la puede doy. pescar, así que pescado debe haber. Para la próxima le abrigo que se come exacto. en Seti Martín. Hacemos un turismo gastronómico, nos está faltando. Sí, Algunas sí. cosas decimos así La perdidas. llamé a Verónica, no tenía tiempo para atendernos hoy, Sí. Pero en otra oportunidad vamos a hablar con ella. ¿Qué Quizás nos podríamos haber cuente- preguntado? Justamente. Claro, ¿cuál es el plato principal de Seti Martín? Pero bueno, como ya le dije, ella vive en Samobor, ahí ya sabemos cuál es el plato principal, el tradicional, es la kremšnita del Samobor, que eso es, wow, vale la pena ir hasta allá, se lo digo por Me experiencia. emociona, me emociona. Me acuerdo cuando fui y lloro. Me emociona. Llegamos al final del programa, nos estamos despidiendo, como siempre. No nos despidamos nada, que terminemos un par de cositas más. Dígame. Tenemos este sábado, si Dios quiere, vamos a hacer la primer merienda para empezar a planificar el viaje que queremos hacer a Croacia en septiembre. ¿Sí? Después, bueno, tenemos el almuerzo como siempre, eso arrancamos con Diga que marzo. están todos invitados. Digamos Están todos al domicilio invitados. que no... Me llama gente y me dice, hay que reservar. Qué sé yo, mejor si reserva. En realidad no es reservar, sino te aviso que voy. Exacto. Entonces, para saber cuánto pongo. sabemos, ponemos 10 en casa. mesas, 12 mesas, más No, es como en casa. Usted sabe que hace un pedacito más de carne o pongo Un menos poquito- a la parrilla. un poquito o pongo más de agua a la más. sopa. Exacto. Entonces ahí va midiendo. Digamos que, que para aquellos que quieran venir, el Centro Cultural Argentino Croata de San Telmo está ubicado en Bolívar 1556 y de puede San Telmo. venir directamente. Tienen Facebook para comunicarse permanentemente. Sí, Tanto, aparte, ahora aparecen los avisos después tanto de los vinos que tomamos, de la organización, de las cosas. Después tanto tenemos el Facebook tanto del Centro Cultural Croata como el de el Mirko podcast Casenay y el del podcast de Don Móvil. Bueno, ¿qué más? Tenemos que mandar cariños y saludos y avisar que en Croacia falleció Božidar Alić, que fue un famoso actor, muy nacionalista, muy fogoso, digamos. Eso le costó no tener trabajo en ciertas épocas de Croacia y de la antigua república anterior, como se llamaba la socialista esa. Y bueno, falleció ahora en edad avanzada, vivió lo suyo bien. Y el sábado falleció el padre de un gran amigo, falleció don Víctor Terrazas, el padre de Willy, de Zviesdana, de y es muy Mirko. Willy muy cercano al Willy Centro es Cultural parte y a la nuestra, parte nuestra exacto, que... a la colectividad, así que saludamos y acompañamos a toda la dolor. familia, a Yasna, a la madre de Willy. El tema, sabíamos que estaba muy enfermo, quizás sea una bendición para él, pero siempre es difícil perder un ser tan cercano. Que Dios lo Así acompañe. que un gran abrazo para Willy y toda la familia. Bueno, ahora sí, si quieren nos despedimos, ya terminamos los últimos renglones. Tenemos unas buenas repercusiones, es interesante el ida y vuelta, que aparece. Lo que siempre pedimos, ¿no? Exactamente, tanto en Facebook como en Instagram. La gente se está aprendiendo y lo mejor de todo es eso de que te puedo dar una crítica, te puedo decir que me gustaría que hagas tal cosa o tal otra. Y bueno, hubo sobre la canción que pasamos en la primera, el programa pasado, Nadir Ivanović hizo porque claro, Nadir vive en Croacia ahora. Y Darko Majuranić, que era el director del grupo Bosna, también vive. Entonces cuando se encontraron allá, Nadir le decía, pero vos sos el que dirigía el Bosna. Decía, bueno, sí, vos sos Dios. Porque claro, era un virtuoso, no solamente por lo que tocaba, sino por lo que transmitió. Él le enseñó fácil a 30, 40 personas, 30, 40 chicos a tocar distintos instrumentos. Él tocaba la bizernica, que es, digamos, el instrumento número 1 de una orquesta de tambora.
pero le enseñó a tocar Bugaria, Brach, todos los instrumentos a los otros chicos. Entonces, él era el alma de Bosna. Y bueno, después, cuando él se fue a Croacia, acá se intentó seguir con la orquesta, pero finalmente no pudo, porque ya no era lo mismo. Claro. Así que terminaron cambiándole el nombre y bueno, continuó por otros andariveles. Pero sí, esos son los comentarios que recibimos de las cosas que ponemos. Y eso es una alegría, que la gente lo escuche y comente y nos ponga, no sé, bueno, si en nuestra cuasi democracia como estamos viviendo en Croacia, tendría que mejorar. Bueno, todo eso lo tomamos en cuenta, lo leemos y es una alegría leer todos esos comentarios. La verdad que sí, y bueno, que nos sigan escribiendo, nos sigan dejando los likes, que para nosotros es muy, muy importante, que se comparta con nosotros. Lo que pedimos es que el que pueda lo vaya compartiendo para que pueda llegar a más gente y que bueno, se vaya difundiendo el programa y todo las actividades que nosotros hacemos. No es para nosotros, sino que es una actividad cultural que está dentro de este DOM y que nosotros aportamos nada más que un granito de arena. Exacto, y si a uno le gusta y lo comparte, también aporta su granito de arena y beneficia tanto a uno nuevo que pueda escucharlo o a nuestro DOM, que le da una posibilidad más de recibir una persona nueva. Sí, que como siempre decimos, esto lo hacemos para difundir la actividad, la cultura croata entre los croatas de acá, los croatas de allá y aquellos que no tienen sangre croata, pero que bueno, es una manera de que les sigue, que conozcan lo que es el país. Como hoy decíamos, es un país nuevo, si bien el país como tal existe la nación existe desde mucho antes, el país está desde el año 91. Esa es la República. Es la República, ¿no? El país existe desde el año 825, con el primer rey. Sí, por eso digo, y la nación es mucho más claro, antigua de la nación croata, pero bueno, como país, como república... Tenemos una república joven, una democracia joven que tenemos que construir y si nosotros podemos hacer nuestro pequeñísimo aporte, es una alegría también que alguien nos acepte ese aporte. Bueno, brindemos por eso. Živjeli Hrvatska, živjeli. Y nos vemos en el próximo programa la semana que viene. Hasta la próxima.